en Yeshiva Ortodoxa Sionista Mayon Meir. Los cargos que ha obtenido hasta la actualidad han sido coordinador del Beit Yehudi, Casa de Judíos, en la ciudad de Huaraz, fundador y director de la organización judío-sionista Tikkun Olami, profesor de hebreo moderno y hebreo bíblico en la Facultad de Teología Redemptoris Meir. Recibámoslo con un fuerte aplauso al director de la organización judío-sionista. Shalom, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Bien? Como dijo vuestra compañera, mi nombre es Daniel Levy, soy miembro de la comunidad judía. No es la primera vez que vengo a esta universidad y hemos hecho algunas otras actividades en otras áreas. Bueno, y el tema que os trae hoy día consigo es tocar el tema de lo que es Israel hoy en día, como una nación extractada. Espero que hayan escuchado este término como estudiantes de ingeniería, ¿qué es una startup?
muy pocos. Me imagino que deben tener algunos más smartphones, teléfonos inteligentes. La mayoría de empresas que hacen estas aplicaciones que ustedes bajan por internet, algunas gratuitas, algunas no, son eso de lo que llamamos esas empresas que están detrás para hacer esas aplicaciones, no solo en smartphone, sino también en otras áreas. Entonces, en Israel ya no estamos enfocados, es decir, a las pymes, a las micro o medianas empresas, como en otros países, sino que nuestros jóvenes, mayormente digo jóvenes porque son en edad estudiante, en universidades y institutos, son los que han hecho las aplicaciones que ustedes tienen hoy en día en sus computadoras, en vuestros gadgets, en sus tablets, en sus teléfonos smartphones. No quedar acá hasta El término después me voy a la química, de repente hasta las viene del inglés 3:30. start, que es salir, y up, que es arriba. En otras palabras, la puesta en marcha. El profesor está por ahí. Nosotros en hebreo, aunque no llamamos mucho a startup, pero hay un término que usamos mucho. Sí, dígale que se está retirando. Toca la puerta, Spa, dígale que en se está hebreo significa retirando. audacia, es decir, no Solamente lo deja aceptar con un no por el puesto. seguro. Es decir, si alguien te dice no a una idea que vos tenés, a un proyecto que vos tenés, nosotros nos negamos rotundamente porque creemos en la idea, en el pensamiento, en virtud, en cualquier área de la vida, y uno lo lleva a la práctica. En cuanto al caso de una empresa startup en Israel, de Medical, ellos tenían la idea de, en el servicio que nosotros tenemos del Magen Adom, nosotros no tenemos Cruz Roja, porque la cruz es sinónimo de cristianismo y Israel no es un país cristiano, es el único país judío. Los musulmanes, por ejemplo, no tampoco tienen cruz roja, también tienen la media luna roja, que es el símbolo de su religión. Nosotros tenemos el Magen Adom, la estrella de David roja, y esta es la encargada de todo lo que es emergencias. Entonces, esta empresa médica tenía la idea que en lugar de usar las convencionales ambulancias, ellos tenían la idea de llegar antes que ellos, es decir, con motonetas, no con personal altamente calificado en primeros auxilios y llegar a hacer este servicio. El gobierno israelí le dijo que no, que es muy buena la idea, pero quizás más adelante. Esta empresa, por su chutzpah, es decir, por su excelencia, o en este caso el no sector, ¿qué hicieron ellos? Trabajaron por varias veces de manera gratuita, ad honorem. Consiguieron todo el sistema para identificar las llamadas de emergencia y empezaron a llegar antes que la misma Magen Adom, antes que la media luna roja. Al fin y al cabo, cuando el gobierno se dio cuenta de que en verdad podían salvarse más vidas, porque una motoneta es mucho más rápido, puede sortear el tráfico que tenemos nosotros en Jerusalén o en la ciudad de Tel Aviv o Haifa. Entonces ellos vieron sus otros tres y contrataron a esta pequeña empresa startup. Fíjate, por favor. Entonces, una compañía startup, ¿no? Este es un término que mayormente se usa entre 3 a 4 trabajadores. La mayoría, como les decía al inicio, son jóvenes estudiantes que se conocen en la universidad y tienen una idea de tratar de colocar en el mercado una aplicación como cualquiera de estas áreas que tenemos en la industria, o agricultura o defensa, y llevar a cabo esta empresa con poco personal, poco presupuesto, pero una gran idea que al final da millones de dólares en ganancia. Por lo tanto, para el gobierno es mejor, porque al fin y al cabo también se aumenta también el físico. Entonces, la innovación que trae el startup es el desarrollo de tecnologías por medio de web, desarrollo de aplicaciones, hardware y software. Vamos a conocer un poco lo que es Israel. Este es el mapa del Medio Oriente en el continente asiático, entre África y Asia. Hay estos países, quizás muchos han podido conocer en el curso de geografía o historia. El Medio Oriente está compuesto por su mayoría de países musulmanes, de países árabes. El único país judío en el Medio Oriente, y esto causa muchas veces la molestia de ellos, es Israel, que es esta parte de aquí. De aquí acaba en este punto rojo. Este es Israel. Un punto en el Medio Oriente. Estamos rodeados de 26 naciones musulmanas, no como Irak, Siria, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, los palestinos,
y el mar Mediterráneo. Siguiente. Entonces conozcamos un poco más del Estado de Israel. Israel solo tiene hasta la fecha 65 años de creación, pero el pueblo judío tiene más de 3.000 años. Está podido leer quizás la Biblia, que también fue creada por nuestros profetas, nuestros sabios, que ha llegado a usted a través del cristianismo. Podrán darse cuenta que el pueblo judío es un pueblo muy antiguo, pero como nación, porque fuimos expulsados por los romanos, como nación solamente tenemos 65 años. El nombre completo en hebreo es Medinat Israel, el país o el Estado de Israel. Mide exactamente 20.145 kilómetros cuadrados, con una población mayor de 8 millones de habitantes, entre los cuales el 75% son judíos, 20% son árabes y 5% de otras razas. La capital de nuestro pueblo es Jerusalén, lo llamamos Yerushalayim. El idioma oficial de nuestro país, de nuestra nación, es el hebreo. Aunque también se habla como segundo idioma el inglés, el ruso y, por supuesto, el árabe, ya que estamos en cercanía con países vecinos que tienen esta lengua. Nuestra religión oficial es el judaísmo. El 75% también de la población son de religión judía, 20% son musulmanes o del Islam, y el resto, el 5%, son cristianos, entre cristianos ortodoxos griegos, cristianos católicos, como la mayoría aquí en Perú, y cristianos protestantes. La moneda de nuestro país es el nuevo shekel, nosotros llamamos shekel al-Hadash. Esta es nuestra bandera, nuestro escudo y el mapa de nuestro país. Israel en realidad es un país muy pequeño a comparación de muchos estados en el mundo o del mismo Medio Oriente. Siguiente, por favor. Vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, El Salvador, que es un país centroamericano, muy cerca del vuestro, mide 20.742 kilómetros cuadrados. El estado de New Jersey, de los Estados Unidos, mide 22.588 kilómetros cuadrados. El departamento de Ica, aquí en Perú, mide 21.300 kilómetros cuadrados. Si notan, Israel es mucho más pequeño que Ica. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener al menos Loreto? Pero nuestros vecinos tenían sin Loreto. Ustedes tienen un país muy rico, de verdad. Muy, muy rico. Ustedes nos doblan tanto en población porque ellos llegan casi a los 32 millones de habitantes. Y vuestro territorio es mucho más grande que el de Israel. Siguiente. ¿Para qué condiciones nos llevó a nosotros a ser un Estado estatal? En 65 años, nada más. En 65 años, gracias a nuestra religión, primero el judaísmo, nuestra creencia en Dios, nosotros como pueblo judío reconocemos que es Dios el que nos dio una hermosa tierra, que es Dios el que nos ha ayudado a proteger a nuestros enemigos. Es allí que ha bendecido al pueblo judío por la inteligencia y la sabiduría para crear un Estado que sea luz a las naciones. Nuestra religión se basa en el libro de la Torah, por la ley que escribió Moshe. Nuestros grandes profetas fueron Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, David, Elías, Isaías. Lo que vosotros llamáis Antiguo Testamento es todo nuestro compendio de creencias. Y el judaísmo, nosotros somos, de nuestra religión salieron dos grandes religiones, que es el cristianismo, que vosotros practicáis, y también el Islam. ¿Por qué es importante nuestra religión a nosotros? Porque son todos los valores morales que tenemos, los valores éticos y los valores espirituales que nos hermanan. Si uno llega, por ejemplo, se hizo un estudio de cuáles fueron los 5 personajes más influyentes, ¿no?, en la espiritualidad. Uno fue Abraham, otro fue Moisés, otro fue Yeshua o Jesús, como lo llaman ustedes, Mahoma y Buda. De estos 5 personajes, 3 son judíos: Abraham, Moisés y Jesús. Para que vean la amplitud
que solo una raza como la nuestra, del 0.2% de toda la tierra popular. Siguiente, por favor. Otra condición que nos hizo llegar como nación startup, otro valor muy importante, es la familia y la comunidad judía. Cuando uno viaja a Israel, cuando un judío va a Israel, literalmente le está diciendo hermano, por decirlo, y en realidad es su hermano. Nosotros somos descendientes, somos de raza hebrea, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y realmente somos una familia. El pueblo judío salió de Egipto, fue llevado a un monte Sinai, y allí se nos hizo pueblo a nosotros, entrenarnos en un campo. Y somos el único pueblo que aún mantiene muy unido el concepto de comunidad. Si alguien de mi comunidad está mal, nosotros tenemos el deber moral, el deber ético de ayudar. Así sea un judío que vive en Israel, o un judío que vive en China, o un judío que vive en Buenos Aires, o quien vive en Lima, cada comunidad judía está íntegramente relacionada. Entonces, esos valores de hermandad son los que tenemos de amistad, de familiaridad, son que nos han hecho también trabajar por nuestra nación, de tener un solo objetivo como familia. Porque al final y al cabo, Israel es una familia, y como toda familia, todo hogar que uno trabaja, entonces no valoramos por intereses propios, por intereses personales, sino que el bienestar que nosotros queremos llegar es para toda la comunidad. Otro factor que nos hizo ser un pueblo startup fue que tenemos un terreno geográfico muy desfavorable. Es decir, nuestro clima, por cierto, es muy soleado. Si ustedes van en épocas de verano, es 45 grados a la sombra. Es decir, vos te pones en una sombra y tenés 45 grados de calor. Nuestro terreno mayormente es desértico. Abundan los desiertos Medio Oriente. Y nos falta el agua. Tenemos un solo río, que es el río Jordán. Eso es lo que debemos de se bautizó Jesús. Es el único de allí que nosotros tenemos de agua potable. Entonces, se dice que cuando una persona, por ejemplo, tomemos el caso de una aceituna, como le digo, el caso de una naranja. ¿Cuál es lo mejor que sale de la naranja? Su jugo, ¿correcto? Y de un olivo, su aceite. Pero ¿qué hay que hacerles para que puedan dar lo mejor de ellos? Primero, vos exprimís una naranja o exprimís una aceituna, te da lo mejor que ellos tienen. Entonces nosotros vemos que lo que llamamos desfavorable, al final ha sido como un método para que nosotros podamos sacar lo mejor de nosotros. Son en esos momentos de dificultad, de presión, cuando el ser humano saca lo mejor de uno. Pero ¿qué ahora que hacemos? ¿Nos quejamos como lo hacen nuestros vecinos por nuestro territorio? ¿Nos quejamos porque tenemos un país desértico o un país soleado, un país con falta de agua? No. Simplemente eso nos mantuvo para revertir la situación. Siguiente. Con respecto al terreno desértico, muchos judíos venidos de Europa, de Alemania, de Polonia, huyendo del holocausto, llegaron a Israel y formaron lo que son los kibbutzim y los moshavim. Los kibbutz y los moshavim son comunidades agrícolas y ganaderas. Imaginás llegar a un desierto donde no crece nada, donde hay pantanos, donde hay pedregales. Por lo tanto, los kibbutz fueron con la idea de transformar ese desierto en una zona agrícola. Siguiente. Como no tenemos mucha agua, una de las mejores empresas, y hay muchas, son empresas que se llaman Netafim, creó lo que es el método de goteo. No podemos desperdiciar agua, un país que tiene muy poca agua, por lo tanto nosotros regamos los campos con gota, es decir, se le da lo necesario que tiene que tener, en este caso, una planta o un árbol. Inventamos también el método de regado por aspersión. Usted va por la costa peruana, el gobierno israelí ha llevado a muchos ingenieros hidráulicos, ingenieros agrónomos, para enseñar esta técnica. Y por las mañanas, como el clima es desértico, nosotros tenemos la que es la niebla. Creamos el mejoramiento de las mallas, atrapaniebla que nosotros llamamos,
que justamente en esas horas de la mañana, cuando baja el rocío, nosotros aprovechamos ese rocío y con estas mallas se atrapa esa humedad y riegan nuestros campos. También tenemos plantas desalinizadoras de agua en todas las costas de Israel. Como digo, solo tenemos un río. Darle agua a 8 millones de personas no es una tarea muy menuda. Por lo tanto, tenemos que transformar. ¿Qué tenemos a la izquierda? Tenemos un mar Mediterráneo. Transformamos el agua salada, la transformamos en agua dulce, agua potable para nuestra población. Es decir, no nos quejamos. Siguiente. Con respecto al sol, un clima que es desértico tiene mucho viento. Yo una vez estuve aquí en el sur de Perú, que es Paracas. Vaya que corren unos vientos en Paracas, ¿no? Que no vamos a recordar. ¿Por qué? Porque el viento corre de manera libre, porque el terreno es llano. En cambio, en los Andes, cuando ya está dando muy poco, ¿por qué? Porque hay cerros, hay mucha vegetación, como que atrapa un poco la velocidad del viento. Ahora, ¿qué hacemos con un clima donde hay mucho viento y a la vez hay mucho calor? ¿No? Empresas como Solón, ¿no? Somos el primer país en el mundo per cápita que usa energía solar. Nuestras casas, nuestras empresas, todo es por energía solar. Ya saben que para tener energía eléctrica, ¿qué hay que tener? Ríos y caídas de un río, que son esas caídas lo que va a mover ciertas turbinas hidráulicas, como la que ustedes tienen en el cañón del Pato, con el Mantaro, que van a dar energía a la población. Al no tener esto, ¿qué tenemos nosotros? Sol. Si tenemos un país con mucho sol, hay que aprovechar esa energía. Todas las casas, y es muy económico, todas las casas en Israel usan energía solar. Más limpia, más cómoda, más barata, y puede ser incluso acumulada. Porque la empresa israelí, otra empresa de startup, ¿no? Ha ido colocando lo que es la energía eólica. Por lo tanto, ya no dependemos mucho del agua, lo necesitamos para nuestra agricultura, para obtener energía eléctrica. Siguiente. Otro punto muy importante que nos ha hecho un país despertar es que somos un país de inmigrantes. Las grandes potencias del mundo, los países que son desarrollados, son países desarrollados justamente por este tema, que es un país de inmigrantes. Cuando nace el Estado de Israel en el año 1948, se crea la ley del retorno. Es decir, cada judío que ha vivido en la diáspora, dispersos en Sudamérica, en África, en los países asiáticos, se le dio la oportunidad de regresar a Israel y obtener la nacionalidad israelí. Entonces vinieron judíos de Estados Unidos, judíos de Rusia, judíos de Alemania, judíos de Argentina, judíos de todo el mundo. Y este acto de ser inmigrante, ¿no? en sí cuesta. Vos te imaginás dejar la comodidad de tu país, donde vos vivís, hacer las maletas y llegar a un país donde no conoces la cultura, que es un país nuevo. Por lo tanto, ¿qué hace uno? Vos te esforzás por ser lo mejor, adecuarte a la cultura y sobre todo, no tenés nada que perder. Eso te crea, te mueve el cerebro, así de esta manera, para que vos seas una persona que pueda pensar y mejorar. Por ejemplo, yo he vivido mucho tiempo en Argentina, mucho tiempo en Santiago, en Chile. Yo he visto mucha comunidad peruana. Y déjame decirles, para honra de ustedes, que de todos los países que yo soy en Argentina y en Santiago, porque hay bolivianos, paraguayos, brasileños, el peruano es el más chavo. Lo curioso es que cuando regresa acá, se olvida. Y acá como que digamos un poco se relaja. Pero es justamente eso, el ser inmigrante, el mandar dinero, una remesa a su familia, a su esposa, a su hijo, a su hija, en este país, es que lo hace mucho más justo. Por ejemplo, yo cuando estuve en Tokio, colocaban en las empresas, miren, colocaban a un peruano, a un chileno, a un brasileño y a un mexicano. Y el japonés hacía competencia, ¿quién trabaja más? El peruano ganaba. Trabajaba mucho mejor que los demás vecinos. Y eso es el ser un inmigrante. El español tiene que esforzar, aprender el idioma, aprender la cultura, la comida, ¿no? Quizás llorar muchas noches, pero al día siguiente vos sabés que tenés que trabajar.
muchos de nuestros países, al traer judíos de todas partes del mundo, conseguimos llegar para un país a hablar netamente hebreo, es que nos ha despertado este interés o esta necesidad de poder salir adelante. Otra condición es que Israel está rodeado de países enemigos. ¿Cuántos ven ustedes cuando prenden la televisión? Lo primero que escuchan en Israel siempre es un atentado terrorista del grupo Hamas, de los palestinos, que tenemos a Siria, a Líbano, a Jordania, a Irak, el ISIS, el movimiento islámico. Como está una pausa, yo felicito a las fuerzas de la policía de este grupo que han atrapado a un terrorista de Hezbollah. Bueno, habían encendido, nosotros ya sabíamos que había un tipo digamos, de ingresos de este tipo de personas. Por lo tanto, en nuestra embajada acá en Lima, en las sinagogas que tenemos, estamos en el estado de alerta. Pero gracias a Dios ya se han podido capturar algunos, pero hay más, sabemos que hay más. Hezbollah está en todo el mundo para cometer atentados. Nosotros estamos rodeados de 26 países musulmanes enemigos que quieren la aniquilación del pueblo judío. Es la única nación de esos 20.000 kilómetros para ellos es mucho. Ellos no quieren presencia judía en el Medio Oriente. Y ellos hacen las víctimas con el pueblo palestino para expulsar, digamos, al mundo y sienta pena por ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir cometiendo sus actos. Lo único que da Arabia, lo único bueno que da los árabes, es lo único bueno que da los de lo demás es puro terror. Pero eso, el tener enemigos hostiles, nos ha hecho crecer como fuerza de defensa, ¿no? Y tenemos el mejor ejército del mundo, y el tener enemigos y estar en constante guerra, porque de estos 65 años que tenemos, hemos librado muchas guerras, y todas ellas las hemos ganado, gracias a Dios. Y eso ha ayudado para que empresas startup y no startup puedan crear hoy Israel es un país potencia en lo que es defensa y armas. Por ejemplo, todos los países, no sé si es del 100%, pero un 90%, ahora Israel está importando seguridad. Las embajadas de todos los países y algunos gobiernos contratan los servicios de israelíes, de judíos israelíes, para que sea su jefe o su encargado de la seguridad de sus oficinas. Porque un país que está en constante guerra nos hemos vuelto expertos en la guerra, aunque no lo queramos. Siguiente. Otro punto es el servicio militar que tienen nuestros jóvenes en las fuerzas de defensa de Israel. Ojo, Israel no tiene un ejército, pero lo que intenta es conquistar Medio Oriente. Nosotros solamente queremos la tierra que siempre nos gobierna y lo que Judea. Israel actualmente. Nuestros jóvenes, los varones, tienen 3 años de servicio, de los 18 a los 21, en forma obligatoria. Las mujeres solo tienen 21 meses y de ahí pasan a estado de reserva. Pero repito, al estar en constante guerra, es porque se amplía el tiempo de servicio militar obligatorio. Antes de ir a una universidad, tienes que pasar primero por las fuerzas de defensa israelí. Y al estar en una fuerza de defensa israelí, eso que crea una cultura de disciplina, de trabajo en equipo. Nuestros jóvenes trabajan en equipo, en busca de ser más victorioso, de ser aguerridos. Entonces, este espíritu uno aprende en las cosas de defensa, también nos ayuda a nuestros jóvenes para llegar. Muchas de nuestras startups fueron justamente por el sistema de defensa. Siguiente. Puedes hacer. Aparte de el primero que ves es el escudo de la fuerza de defensa. El segundo es piedra de negro. Es el símbolo de una de las mejores servicios de inteligencia del mundo, que es el Mossad. ¿Habéis escuchado del Mossad? Junto con la KGB y junto con la CIA, es una de las mejores fuerzas de inteligencia del mundo. Entonces, para que veamos los siguientes inventos que podemos salir de nuestra ejército, tenemos los siguientes. Por ejemplo, el drone Airmur, que hoy en día está muy de moda como los drones de seguridad y que ese es quizás el bonito de batalla que usan muchos políticos. Eso fue inventado en Israel, el Airmur. ¿Por qué? Al tener muchos enemigos en nuestras fronteras, no
podemos, vos sabés lo que cuesta poner un kafir, un avión israelí, en marcha, consumir petróleo, no consumir dinero, para ir a investigar qué están haciendo nuestros enemigos. Para nosotros más económico, se creó un Aymur, ¿no? Es uno de los primeros prototipos que recién está llegando acá a América Latina. Nosotros lo tenemos de los años 60. Estos prototipos iban para poder espiar a los países árabes. Hoy en día ya todos tenemos esta forma, como si fueran helicópteros, mucho más rápido. Quizás acá 10 años, 20 años para llegar a la vida. Otro invento, ¿quién no tiene en casa o en su bolsillo un museo? Nosotros lo llamamos, o se llamó cuando lo inventó Dov Bogan, un israelí, inventó el This Monkey. ¿Por qué? Quizás los presentes, no muchos, pero al menos en el tiempo pasado. Cuando vos querías cargar un programa, tenías que tener dos discos. Había un disco inmenso que se llamaba disquete 5 1/4, es decir, de 5 pulgadas por 1/4. Colocabas ese CD, cargabas el DOS, luego sacabas un disquete pequeño que se llamaba 3.5. Quizás no lo conozcan, pero hablan con sus abuelos, ¿no? Les pueden indicar que así era el manito. No les comenté, tenían que cargar 2 veces. Luego salieron los CD. El CD, por ejemplo, para ver una película tenías que tener 2 CDs. Un CD que ya es la primera parte de la película, un otro CD la segunda parte de la película. Imaginaste a un miembro de inteligencia y robar información de tus enemigos, llevando un disco 5 1/4 o llevando un disco CD, que es obviamente información. Entonces el gobierno israelí creó este hardware, que es un USB, para llegar, colocar la computadora y robar información. Siguiente. Otro punto que nos hizo crecer mucho es que nos invertimos en educación. Israel invierte mucho en defensa, pero también invierte en educación. Israel tiene solamente 8 universidades. Y de las 8, 4 están en el tope del cielo, es decir, mejor que el mundo. No es falta que universidad uno tenga en este país. Pero yo creo que ustedes tienen 65 universidades. Nosotros con 8 hemos podido en 65 años ser una potencia mundial. ¿Por qué? Porque eso reside en el alumno. No es la universidad. El alumno es el que hace la universidad. La principal universidad que tenemos es la Universidad de Hebrea, el Instituto Technion, que no es universidad, sino que es un instituto, pero está al nivel de Harvard, de Princeton y de las universidades de Estados Unidos. Siendo instituto. La Universidad de Tel Aviv y la Universidad o Instituto Weizmann de Ciencias. Entonces, aquí es donde se genera toda la tecnología que hoy tenemos. Voy a pasar en un vídeo, ¿no?, que habla justamente de la educación, cómo gracias al primer instituto que fue Technion ayudó mucho al desarrollo de
Por ejemplo, si ustedes revisan en internet quiénes son los 5 pensadores más influyentes del mundo, van a encontrar que uno es Karl Marx, Albert Einstein, Sigmund Freud y Charles Darwin y Sir Isaac Newton. De estos 5, 3 son judíos: Karl Marx, Einstein y Freud. La totalidad del 100% de los premios Nobel en todas las áreas de literatura, medicina, física, química, economía, la gran mayoría son judíos. Y hoy en día Israel, como ya nació, estamos todos juntos, quizás no tengamos nuestros recursos naturales, pero sabemos que tenemos gente con cerebro. Y es por eso que nosotros invertimos mucho en educación. Mucho en este caso para poder sacar lo mejor de nosotros y poder hacer de Israel un país mucho mejor. Israel solo tiene 65 años como lo voy a acá. Ahora voy a pasar un video cuando cumplimos 65 años de cómo empezó el Estados Unidos dependiendo de Europa, las grandes comunidades, para transformar ese desierto y vamos a ver lo que es Israel hoy en día.
Dayan, la Biblia murió. Y los judíos fueron expulsados de todos los países árabes. Más de 8 millones de judíos, perdón, de 1 millón, para que fueran nuevamente y Israel los pueda acoger. Este es Israel hoy en día. Y se menciona todo lo que Israel ha podido lograr desde que salió. Otro punto que nos hizo ser una nación despertada, el punto 7, es de ir del fijo hablando.
Duolam en hebreo significa reparar el mundo. Mucho menos de esta idea que yo tengo que decir. Y que cada judío es responsable por desarrollar su comunidad, por hacer de este mundo un lugar mucho mejor. Por lo tanto, no solo del ejército, de la fuerza de defensa, todos nuestros jóvenes están incluidos en una organización no gubernamental para ayudar a los demás. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes están en una organización? ¿Qué sé yo? Aunque sea una casa de asilo de ancianos, o un puericultorio, o a los bomberos. ¿Cuántos de ustedes hacen ayuda social? ¿O lo dejan a manos del gobierno, de organizaciones? En Israel, nuestros jóvenes todos están incluidos en una organización. Cuando vos sentís la necesidad de la gente, cuando vos conocés las carencias de los demás, ¿no? Eso te crea a ti cómo yo puedo solucionar la vida a mi prójimo, y eso te genera ideas para poder ser una estrategia. Si vos no sentís lo que siente el prójimo, no sentís lo que es tu familia, tu vecino, ¿cómo podés encontrar las necesidades de los demás como solución? Entonces yo les animo, ingresen a una organización, postulen ideas o informen a ustedes, ¿no? Para ayudar al prójimo. Siguiente. Entonces, una de las principales ofertas que tenemos en Israel, sobre todo en la ciudad de Tel Aviv. Tel Aviv, al norte de nuestro país, es considerado como el segundo Silicon Valley. ¿Conocen lo que es Silicon Valley? Silicon Valley es una de las ciudades más modernas de Estados Unidos, de San Francisco. Se llama Silicon justamente por el sílice, por la ciencia, el sílice, y el valle porque es un valle. Ahí están las grandes empresas de tecnología, nanotecnología, biotecnología, que están en este país, en Estados Unidos. Pero el segundo país es Israel y su ciudad Tel Aviv. Lo llaman el segundo Silicon Valley. Israel es el tercer país, ¿no? Detrás de China, que ya llegó al primer lugar, y segundo de Estados Unidos, cuyas empresas cotizan, o sus startups cotizan en el Nasdaq, en este caso en el mercado de valores. Si vos ves el mapa de China, el mapa de Estados Unidos, y comparas el mapa de Israel, ¿quién es más pequeño? Israel. Pero Israel, aún se pequeñez, con su poca cantidad de población, no pudo llegar a ser tercero. Por más, ¿no? Sobrepasando a países europeos como Alemania, Italia, Francia, España y a todos los países de América Latina y la justamente porque nos decidimos la autodominación de ser mejores. Esta es una de las principales. Israel tiene 3.500 startups. Obviamente no voy a hablar de todas. Vamos a mencionar unas cuantas, las más conocidas. Siguiente. Entonces tenemos por ejemplo Intel. El Intel Corporation de Israel es lo que ustedes conocen. Una vez han desplazado sus máquinas a PC. Han encontrado un sellito ahí de Intel en todas las circuitos, en todas las todo eso ha sido creado en Israel. Tiene el sellito de Acer, el sellito de Intel. Gracias a esta empresa, a esta cuenta, ¿no? Que marcó un hito en la historia, ¿no? Con la tecnología MSA. Siguiente. El Google Israel. ¿Cuántos de ustedes usan el buscador Google para poder navegar en Internet? Todos, aunque hay otros, pero el Google en Israel, ¿no? Es uno de los mejores buscadores de la web, creada por científicos, y es la oficina científica de alumnos de la Universidad Hebrea de Israel. Así como ustedes, alumnos. Siguiente. Hewlett Packard, HP. ¿Cuántos tienen en su casa al menos una impresora de chip? Una de las mejores empresas en este caso en todo lo que es impresiones de fotos, audio, fotografía, es gracias a esta empresa, a esta startup en Israel. Hewlett Packard Israel. Siguiente. Facebook. ¿Cuántos usan Facebook? Facebook fue creado por 4 judíos, como Mark Zuckerberg, Eduardo Salomí, Steve Hughes y Dustin Moskovitz. ¿Cuántos de ustedes usan WhatsApp?
este personaje es un judío llamado Yanka, ¿no? Él vive en Ucrania. Antes de poder hacer tranquilidad, después ahora WhatsApp, tenés más hay una necesidad, todos los judíos hemos vivido en Jet. Es un reto de si nos encerraba en un barrio y decían ustedes van a vivir aquí, no pueden salir. Entonces él ideaba cómo poder comunicarse con sus familias que vivían en otro lugar. Entonces él comenzó su sueño de idear algo y que más que nada, para poder comunicarse, que más que nada hoy en día, que tenemos los teléfonos inteligentes. Siguiente. El Waze. El Waze es una aplicación que es para la navegación con GPS, incluso frecuencia latina aquí en Perú. ¿No? Contrata los servicios de Waze para anunciar cómo va el tráfico en la ciudad de Lima. Esto fue creado por los judíos en Israel en el año 2008, pero recién está llegando acá. Pero tenemos a Uri Levin, a Uri Shostai y a Uri Sinai. En Sutelab, este Sutelab recaudó más de medio millón de dólares, más que nada para la crisis de África. Esto cubre más que nada las necesidades de los artesanos que son de tecnología. Así que propones en el mercado esta aplicación que puede ayudar a tu impresora, en este caso a maximizar. Trabajan muy de la mano con su reparto. Siguiente. Mobri. El Mobri es una plataforma, más que nada, que compartes imágenes, fotografías, vídeos, para poder contactarte con tus amigos. Esta empresa, el Mobri, ha generado más de 20 millones de dólares en un año. El visado es una empresa que te permite conocer más que nada, crear un sitio por gente, como más LazyQ. El LazyQ es, bueno, te busco en inglés. Este corresponde a como un WhatsApp, que ubica a las personas, amigos, todo el mundo de la web, ¿no? Para atender las citas, lo puedes chatear, enviar mensajes y charlas de voz y videoconferencias. El Kaltura es una empresa desde el año 2006 ha tenido más que nada de 116 millones de dólares en ganancias. El Chefo es como un Twitter, porque yo soy en Israel, muchos usan Twitter, porque ya tenemos un Facebook. Como no fue creado por judíos, debemos usar un Twitter justamente para hacer lo mismo. Y ese es otro punto, consumir lo nuestro. Cuando un país consume lo que produce, ¿no? Que muchas veces, y esto lo hemos visto, pero no es de toda América Latina, en que se valora más lo que viene de sus. ¿Cuántos de ustedes compran esta parte? No, ni en cambio en Saga Falabella. ¿Sabían que lo que hace Saga Falabella está hecho en un bar? Simplemente la crítica y contablemente lo venden a 3 o 4 veces mucho más. Pero solo porque dice Saga Falabella, que te vas a salir con la bolsita y tomar tu taxi, ¿no? La gente diga, wow, no se cuesta, Yotpo es una aplicación gratuita para ver todo lo que son los tiendas virtuales, que compagina para que tú puedas recibir todo tipo de ofertas y también dar información a las empresas que están en línea. Esta plataforma ayuda para que puedan maximizar sus ventas y nosotros maximizar nuestras compras. Esta empresa que está en Tel Aviv ganó más de 12 millones de dólares en un año. Siguiente. El My Permission, que es un panel que escanea las aplicaciones de todas las web, es decir, todas las aplicaciones que hay en Android, que van en la YouUse o en Chrome, Google Chrome, que lo compagina y vos podés tener taja al día con la aplicación y indica para qué sirve.
necesidad de estar buscando en Google, ¿no? Información. Ellos ya te dicen, aquí te lo almacenan en tu teléfono de smartphone, te lo compagina de tal manera que puedes usar tu aplicación. Esta empresa recaudó en el año 2013 $2.6 millones. Siguiente. El Billboard. El Billboard fue creado por Jarosa Mills, por Rafael Urzán. Ellos eran miembros del servicio de inteligencia. Y un día descubrieron que el banco estaba cobrando de más. Entonces idearon esta aplicación para tener en cuenta la evitar fraudes bancarios, los fraudes de las empresas que a veces no pueden sorprendernos como compradores, como consumidores. El Billboard ayuda a que lo que vos pagas mensual te diga por qué lo pagas cuando empiezas no te diga por impuesto una hora y no te puedan cobrar de más. El óptimo, posiblemente la vida, es una empresa de comercio electrónico. No creo que está apoyado para ser investigador operativo universitario, sobre todo en universidades de la vida. Esta empresa es una empresa de televisión privado y ganó en el año 2010 y 2012 ganó cerca de $200 millones. Siguiente. Startup. Es una empresa rutina de publicidad móvil en video. ¿Cuánto le llega la información a ustedes? Esta aplicación de startup ganó entre $4.3 millones. Siguiente. Yo le voy a dejar para que puedan informarse más. Páginas con el empleo y el inglés. Yo voy a bajar 3 los mejores los idiomas y el español. Ustedes al salir de aquí van a tener 3 opciones como estudiantes. Uno va a ser quizás olvidar todo lo aprendido o quizás también recordarlo o no ponerlo en práctica. La tercera vez es más importante y espero que no. Esto no es porque solamente ha ocurrido en realidad, ¿no? Ustedes se propongan, como les dije al principio, no es la universidad. Quizás puedo decir, no, yo soy de la universidad, quizás no sea de la universidad, pero vosotros son ustedes, esos alumnos, llegan a mejorar. Solamente es una palabra. ¿Cuántos de ustedes se comunican, utilizan las redes sociales para comunicarse con ellos? Internet es un elemento grande, las redes sociales también no es. Desgraciadamente, América Latina es uno de los países lo único que es bueno creando redes. Para eso usan las redes sociales para anunciar, disculpen la palabra que utilizan las redes sociales para investigar, hagan investigación, aprendan inglés, sean usados, ¿no? Como dicen, como organizaciones mundiales, no solo organizaciones de aquí de Lima, ¿no? Aunque sea de Chile, que es también libertad. Chile es el país estatal de América Latina. Ustedes tienen las herramientas, aprendan el idioma, aprendan inglés. No utilicen solamente el internet para hacer face, ¿no? Para buscar Twitter y anunciar tonteras, o bajar musiquita, o volver a la U, o el último capítulo de Alfa Principio, que si lo siguen viendo se van a quedar con todo. No utilizan bien el tiempo. Jóvenes, ustedes son de ingeniería de sistemas. Desde ya, relaciones con ese tipo de empresas. Lamentablemente, muchos quizás de ustedes, ¿qué van a querer cuando salgan de aquí? ¿Trabajar a una empresa solamente para arreglarle la laptop del jefe? ¿Te imaginas 5 años de estudio de un ingeniero civil para que cuando salga solamente haga paredes o trabajos de albañilería? ¿Sería justo? 5 años para ser un simple albañil. Ustedes como ingenieros de sistemas tienen las herramientas, tienen la internet, utilicen bien su smartphone, ¿no? Júntense entre ustedes, crean una empresa. Yo estoy seguro, quizás en Estados Unidos, ¿no? Puedan salir
necesidad del techo. Busquen la necesidad de la gente. Creen programas que entiendan la necesidad de la gente. Cuando vos te preocupás por los demás, cuando hay un techo de salud, cuando vos te preocupás del próximo, entonces Dios, eso te explicó por tu necesidad. Son así los que son empresas. No me hicieron mucho por el mundo. Me hicieron absolutamente que están diseñando un lugar mucho mejor. Crear una aplicación que les mejore la vida, ¿no? Y el premio ha sido. Quiero dejarles un último vídeo y ahora es un resumen de lo que hemos hablado hoy. Antes de. Estas son nuestra dirección en internet. Si ustedes tenían preguntas, pudieron copiar las direcciones. No, pero no. Nuestra página es www.ticomonami.org. Nuestro email es en caso de @ticomonami.org. Teléfono 988-999-999. Y también estamos en las redes sociales. Cualquier pregunta la pueden hacer. El equipo lo puede hacer a vos y personas. Eso voy a mostrar respondiendo a las preguntas. La Embajada de Israel tiene un programa que se llama Masha, que da becas estudiantes para que puedan viajar a Israel, todo pagado, ¿no? Con la condición de que todos los conocimientos que lo puedan enseñar en nuestro país.
pregunta dice, ¿puede explicar la coyuntura israelí y Estados Unidos para el crecimiento tecnológico? Bien. Estados Unidos es un país democrático. Quizás es demonizado como demonio por países dependencias izquierdistas, que mayormente son países dictatoriales. Por lo tanto, siempre se trata de decir, el país es dictatorial. Yo le digo, ¿quién ustedes ven que sea el de Estados Unidos? Sobre todo los mexicanos, ven que maldice el México, ven que maldice Estados Unidos, pero ven cómo intenta cruzar las fronteras. Por lo tanto, como país, hemos visto que la única democracia en el Medio Oriente es Israel. Las demás son dictaduras. Egipto es una zona. Siria en estos momentos se está matando. Pero nosotros mucho mejor porque han detenido contra ellos. Es un frente mucho menos imperial. El Líbano igual. Los turcos. En Irak, en Afganistán, Pakistán, todos ¿no? Son países dictatoriales. Es decir, que sea una persona que lleva gobernando ya 40 a 50 años. ¿Por qué no ofenden al gobierno? Porque tienen el petróleo. Por lo tanto, si yo soy un país democrático, ¿con quién tengo que hacer negocio? Como es un país que también sea democrático. Israel es ese, digamos, ese socio. Entonces se crea acá un puente. Hay un puente que nosotros decimos con respecto a todo lo que es tecnología. Se crea en Israel, lo financia Estados Unidos, pero se construye, ¿no? Se manufactura en China porque es más barato. Esa es la ruta. Todas las startups, todos los grandes descubrimientos tecnológicos han sido creados por científicos, por ingenieros, por estudiantes israelíes. Nosotros quizás no tenemos los billones de dólares que los tienen Estados Unidos, empresas grandes como Yahoo, IBM, Microsoft, que son dueños de judíos que viven en Estados Unidos, las más grandes empresas. Entonces ellos son los que financian y luego se va a China, a Pekín, para que los chinos, porque la mano de obra es mucho más barata, $3 al mes, ¿no? Ellos lo pueden hacer. Ese es el que vamos a tener un poco la relación es más que nada económica. Hay otra pregunta, dice, el Perú, en comparación con Israel, ¿qué medidas debe tomar para tener una educación universitaria semejante? Bien. No es cuántas universidades tengan, más que nada es el alumno. Yo puedo ser ustedes no le echen la culpa al profesor. Quizás puedo estar dando las mismas páginas amarillas, ¿no? Cuando era joven, estudiaba a otra profesión. Pero vosotros tenéis una herramienta que se llama Internet. Pero ¿qué hacemos con Internet? Muchas veces nos convertimos en una generación copy-paste. No te hagan un trabajo, no me van a mentir. ¿Qué somos? Los copy-paste con Wikipedia. Ni siquiera se da el trabajo de leer lo que están pegando. Y el profesor que hace revisa el mismo trabajo de todos los alumnos, porque todos ingresaron a la misma página. Al menos investiguen otra página que no sea Wikipedia. Busquen información, lean un libro. Por lo tanto, para mejorar la universidad tiene que mejorar primero la alumno. Ustedes mejoran, ustedes pueden exigir al docente. Pero ¿cuántos de ustedes están en la capacidad moral o intelectual, por sus notas, poder increpar a un docente? Si la mayoría terminan ustedes robando al profesor para que no lo hagan. Cuando uno es buen alumno, sin necesidad de tomar un plagio en el examen, puede enfrentarse al docente. El docente va a tener también la capacidad para enfrentarse a sus prioridades, ¿no? En este caso, los dejanos. Si el docente es bueno, porque el alumno lo ayudó mejor, esta autoridad, este decano, este rector, va a tener también la capacidad para enfrentarse al Ministerio de Educación o la NR. Y la NR igual al gobierno. Es una que piensan ustedes. Ustedes aquí en Perú tienen el privilegio, porque en Israel termina el colegio y se ingresa automáticamente a la fuerza de defensa y terminan su servicio y a la universidad. No hay examen de admisión. Pero ¿cuántos de ustedes ingresaron a la universidad? Valió la pena que muchos jóvenes se hayan quedado para que ustedes ingresen a la universidad.
yo estoy en una universidad privada o estoy en una universidad de Estado. Ustedes como alumnos, ustedes tienen que mejorar. Otra pregunta, ¿cómo puede ayudarnos este tema al desarrollo de esta carrera? Bien, la mayoría de empresas de startup no solo en el campo de la tecnología, también están en la nanotecnología, en la biotecnología, en la medicina, en la agricultura, en las fuerzas armadas. Es decir, ustedes no solamente llénense de conocimiento de ingeniería de sistemas, tienen que también saber biología, sepan genética, otros campos, otras carreras, tengan otra carrera, pero si no pueden tener otra carrera a la par, al menos lean, ¿no? Para ver otros campos. ¿Por qué? Porque de esos campos los van a llamar a ustedes para que puedan desarrollar cierto tipo de tecnología. Pero si viene una empresa, por ejemplo, de farmacéutica, quiere contratar a un ingeniero de sistemas porque le ayude a mejorar, ¿no? O potenciar su medicamento, ustedes no saben nada de química o de físico-química, ¿qué van a hacer ustedes de ayuda? ¿Qué van a decir? No, no enseñaron la música. Y después tiene que ser un posgrado, veamos otros campos. ¿Qué es lo que les gusta? No solamente la necesidad de políticos de ingeniería de sistemas, derecho, educación, ingeniería del alimento. Si ustedes conocen, por ejemplo, tenemos una facultad de la ustedes conocen cómo se lleva esa carrera, ciertos tipos de conocimientos. Ustedes pueden optimizar una planta de alimentos con lo que ustedes ya saben que es. El propósito de ello es de que terminen por aquello, y eso yo quiero agradecer a los compañeros. Primero sin conocernos, solamente por las redes sociales, y ese es un buen uso de las redes sociales. Yo puedo estar presente. Yo auguro un futuro para ellos porque para seguir relacionando, no para tener un cantante de grupo 5 para amenizar una actividad en el campo deportivo, no, es traer gente que puedan ayudar a los profesionales a crecer. Otra pregunta, entonces yo les pido un fuerte aplauso a Kevin. Esto es igual, siempre es relación. Si alguien te contrata una empresa, muchas veces el conocimiento es como vos te relacionás. Quizás en universidades, pero pues ellos tienen los mejores para trabajo porque son todas estas relaciones. Ellos también se relacionan. Salgan de su círculo. Si ven que su compañero agarrado también es esto, busca un nuevo grupo de gente, únanse, reúnanse, pueden crear empresas y mejorar su relación. No es porque yo vivo en el Callao y no vivo en San Isidro, yo voy a ser menos. Es cierto que solo se accede a la religión judía con el nacimiento, más con otra religión quizás no con el con ceremonia. Nosotros somos la única religión del mundo que no somos proselitismo, es decir, que tocamos puerta por puerta y decir venía mi religión. No lo necesitas, estamos completos. El judaísmo es una religión solamente para judíos. Nosotros no buscamos, digamos, adeptos a la religión porque no lo necesitas. No necesitas ser judío para aceptar o también aceptar. Cada ser humano sabe lo que es bueno o lo que es malo. Por lo tanto, no necesitas de religión para saber lo que es bueno y malo. Vos, distintamente, ya lo sabes, si sos cristiano, sé un buen cristiano. Si sos musulmán, sé un buen musulmán. ¿Okay? Entonces no es que seamos racistas, ¿no? Simplemente porque es un facto. Si yo me he querido que además todo el mundo sea judío, hubiese llamado a todo el mundo y todo el mundo sea judío. Pero cada ser humano viene con un propósito en la vida, una tarea que hacer en este mundo. Eso queda en nosotros investigar qué yo puedo hacer, cuál es mi propósito de vida, de hacer este lugar un lugar mucho mejor. Por lo tanto, no necesitamos simplemente necesitamos jugar los seres humanos. Lamentablemente la religión más compleja de todos se van a tu casa a llamar a la iglesia, o venderte el jabón, la rosa milagrosa.
pregunta, ¿cree que le falta al Perú como país para tener un crecimiento como el de Israel? Más problemas. Es lo que les digo. Tiene un país muy fuerte. Es decir, tienen paz con sus vecinos. Tienen, qué sé yo, tienen 3 zonas delimitadas, la costa, el Ande, ¿verdad? Tienen muchos recursos naturales. Tienen muchos minerales. Como tienen mucho, ¿qué pasa cuando un padre de familia llega a la casa y ve que la vecina está llena? Tiene un buen trabajo. Ella en la cocina calentante es el microondas. Cuando llegas a casa, cuando no hay quizás, bueno, ni siquiera microondas y la alacena está vacía, la computadora está vacía, el padre sale afuera desesperado y con los alimentar. Las necesidades son lo que sacan lo mejor de los humanos. Usted tiene un país muy grande, ¿no? Por lo tanto no ve la necesidad. ¿Qué les falta al Perú? Más que nada que ustedes se la crean, ¿no? Que tengan este caso de querer mejorar como ciudadanos y hacer este país mucho mejor. Es preguntarte vos siempre que yo no puedo decir dejar el trabajo al mismo gobernar. Porque tantos años en el mundo, más de 180 años. Son 3 veces que ustedes replican lo que era el nacimiento y yo aseguro que Israel se acerca de la fiesta de familia, lo que se llama todos lo olviden. ¿Por qué? Porque pensamos que otros conceptos, pensamos como unidad. Nuestros gobernantes no llegan para llenarse los bolsillos y buscar intereses personales, buscar un interés comunitario de la comunidad. El alumno no llega a la universidad para sentarse a redactar el asiento, sabiendo que puede haber otra persona que quizás puede sentarse en esa mesa y hacerlo más útil. Sabemos que tenemos un objetivo de comunicación, un objetivo de vida. O sea, una vida, un objetivo personal, también un objetivo grupal, también un objetivo como misión. Lamentablemente el Perú no tiene un objetivo como misión. Cada 5 años que llega un presidente nuevo, quiere crear su política, quiere borrar todo lo bueno que quizás hicieron otros, solamente para que su nombre diga algo, hizo el presidente por no dejar. Cuando llega un presidente a Israel, continúa lo que fue no hay otra reacción por el presidente, el primer ministro sí. Pero es una continuidad. Hay una amistad, así seamos partidos de izquierda, así seamos partidos derechistas, partidos del centro, somos amigos, somos hermanos. El Congreso está para formar un poder de televisión. Pero llegan aquí, se definen entre futbolistas, periodistas del país, y cada uno busca agua para su molino, como necesita. Entonces no hay un. Estoy seguro que ustedes siguen el concepto de familia. De tener familia, por ejemplo. Yo sé que saben mucho que tienen una familia disfuncional. Papá o mamá están bien ligados por abuelos, por madre, una valerosa madre. Y ustedes tienen esa idea. ¿Y qué pasa cuando ustedes se van a casar? Van a casarse, van a matrimonio, se van a divorciar. Ustedes tienen que cambiar. O sea, si esto fue toda mi vida, así en mis ancestros, yo tengo que procurar ser la persona que llegue y haga un cambio, un tajo, digo, hasta aquí nomás. De aquí en adelante, continúo mi familia. Cuando se tiene una familia unida, donde el padre, madre, todos tienen sus roles, eso crea al ser humano una identidad, ¿Por qué tienes para hacerte otro? Porque no tenés identidad. Te trae confianza, te estima. Tener una familia sana. ¿Cuántos años esperaron para obtener su independencia? En la época romana, cuando entraron los romanos, Tito Vespasiano, el emperador, destruyó Judea y retiró la mayoría del pueblo judío y empezamos a vivir diáspora de comunidad en toda América, Europa, África, aunque un porcentaje se quedó viviendo en Israel. El hecho no era un monstruo chileno. Luego llegaron los mamelucos, llegaron los otomanos, llegaron los musulmanes, los seleucidas, llegaron los británicos. Después de 2000 años, Israel vuelve a ser el Estados Unidos. Ya que tenemos que esperar. O sea, habíamos dejado un país muy hermoso, Israel es un país muy hermoso. Pero cuando cayó en manos de los árabes, no, dejaron todo desértico. Tuvimos que transformar otra vez
es el país que más problemas les ha causado? Todos. Siempre nos hemos vivido el antisemitismo de los judíos y ha habido persecución. Ha habido en época dos egipcios que los llevaron presos, los babilonios, hemos visto a los griegos, a los asirios, a los persas, a los romanos, a los comunistas, a los cosacos, a los nazis, desde el día de la Roma, para que vean dónde están estos pueblos. Como imperio, Grecia como imperio, o Roma, el gran imperio romano como imperio. Los nazis, si querían hacer un tercer Reich, Milano, de gobierno, ¿dónde está? Un museo. Por el pueblo judío, con estos valores, hemos visto pasar a todos los imperios que han querido liquidar. Estamos aquí descubriendo la raza. Entonces, pero hoy en día, sí, si queremos ser más específicos, acá es que no son nuestros vecinos. Los palestinos, ellos quieren tener todo Israel, desconocen Israel, cuando nunca ha existido un país que se llame Palestina. Nunca ha habido un país llamado Palestina. Y en realidad Palestina no es un país, Palestina es toda una región que empieza con Siria, Líbano, Judea y parte de Jordania. Es decir, supongamos que ustedes los peruanos los votan de Perú. Y hay una región que se llama la región andina. Regresan ustedes los peruanos y los andinos y queremos ser un país independiente. ¿Por qué? Porque los Andes siempre existieron. Los Andes no es un país, es una región. Lo mismo que decía la región de Patagonia, lo mismo que decía la región del Golfo de California, del Sahara, son regiones naturales, no países. Pero este odio, como derrotamos a los musulmanes, a los árabes, 5 guerras, imagínate 26 países contra uno. Israel, al derrotarlos todos ellos, crearon esta mentira de que nosotros fuimos los que llegamos y votamos los palestinos. Y tranquilamente 26 países pueden darle nacionalidad a los palestinos, hacerlos parte de su pueblo. El único país que lo ha hecho es Jordania. ¿Y Jordania qué hace? Mató a 1 millón de palestinos, son ciudadanos de segunda clase, no tienen acceso a la educación. Pero cuando nos enfrentamos en guerra, ¿qué es lo primero que ven? Los judíos de Israel mató a Palestina. O sea, tratan de tergiversar todo. Prefieren apoyar a gobiernos terroristas, como Hamas, atacar Hezbollah, pero cuando Israel solamente se defiende, toda la prensa, justamente porque el prensa mide, porque saben que un país pequeño puede lograr mucho más que todos los